Hay un economista keynesiano que vivió a mitad del siglo XX, que es muy poco conocido incluso en la heterodoxia, pero cuyas enseñanzas sí que sirvieron luego para profundizar en determinados enfoques de teoría económica. Uno tiene que ver con un desarrollo sobre el crecimiento económico y también los ciclos en los negocios, y otro tiene que ver pues con algo relacionado con un ataque al neoliberalismo, al monetarismo, pero también con cuestiones de exportaciones y también de saldo comercial. Me estoy refiriendo a Nicolás Caldor. No sé hasta qué punto sabíais de esta persona, pero como digo, poco conocido en el ámbito heterodoxo y tampoco muy conocido en el ámbito ortodoxo. Si tuviésemos que definir a esta persona, tendríamos que decir que era keynesiano, como ya he dicho, es decir, estaba claramente influido por Keynes, pero es verdad que parte de su trabajo no estaba muy distanciado de posturas ortodoxas, porque tenía que ver con crecimiento económico, con desarrollo, no, desarrollo económico iba a decir, pero no, es claramente crecimiento económico y hay modelos, bueno, más o menos ortodoxos que podían pasarse o parecerse mucho a los de Nicolás Caldor. Y sin embargo, tiene una vena, porque escribió muchísimo, tiene muchísimos escritos, muchísimas obras, tiene una vena heterodoxa en cuanto se metía mucho con las concepciones ortodoxas del crecimiento económico y también, y quizás esto llame más la atención, con las políticas realizadas por parte de Margaret Thatcher, ¿no? Estamos hablando de que Nicolás Caldor nació a principios del siglo XX y murió a finales del siglo XX, pero llegó a vivir los primeros años de la política de Margaret Thatcher y fue muy crítico con ella. Es decir, es claramente un economista de izquierda, un economista heterodoxo, pero no una locura. Es decir, hay algunas personas que lo clasifican como un economista neo-keynesiano en vez de post-keynesiano. Ya sabéis que esa diferencia es neo-keynesiano. Los inspirados por Keynes, pero que cogieron cosas clásicas, cosas de los liberales, y realizaron la síntesis neoclásica, ¿no? El más conocido de todo es Samuelson. Paul Samuelson, seguramente os suene mucho. Y luego están los post-keynesianos, que son los que cogieron, desde mi punto de vista, lo mejor de Keynes y lo combinaron con lo mejor de enfoques institucionalistas y también marxistas, ¿no? Entonces, venga, vamos a ver cuáles son sus principales aportaciones. Aquí para empezar, como siempre, pues os traigo la imagen de él, ¿no? O sea, para que le pongáis cara. Este era Nicolás Caldor y simplemente por añadir y terminar la presentación que había hecho ya, nació en Hungría por parte de una familia judía y sí que acabó viviendo al final en el Reino Unido, ¿no? Acabó formándose ahí, trabajando ahí, primero en la London School of Economics, como casi todos los economistas que os he traído en esta serie de vídeos, pero luego acabó trabajando en Cambridge y ahí hasta el final de sus días, ¿no? Por eso también fue crítico con las políticas de Margaret Thatcher porque las vivió muy de cerca, ¿no? Entonces, si tuviésemos que hablar de una primera contribución que yo he querido resaltar, tendríamos esta. No es un libro como tal, de hecho al principio él escribió sobre todo artículos académicos, y tenéis aquí un modelo del crecimiento económico. Como os decía, Keynes sentó las bases para poder analizar cómo evolucionaba el crecimiento económico teniendo en cuenta la demanda efectiva. Os recuerdo que la demanda efectiva es en efecto lo que se demanda y no solo lo que podría ser teórico, sino, oye, a lo mejor la gente tiene mucha capacidad económica y hay muchos productos a la venta, pero oye, no se venden todos. ¿Por qué? Porque no le gusta el producto, porque la gente no tenga tanta capacidad económica o porque compren fuera. Hay un montón de posibilidades que te podrían explicar por qué, aunque tu economía pueda vender 1000, al final acabe vendiendo 800. Porque hay poca demanda efectiva. Bueno, pues eso dio pie a hacer muchos análisis sobre el crecimiento económico. Bueno, tenemos aquí un regalo de suscripción, así que muchas gracias de Anochece y mucho es, ¿no? Que ha regalado una suscripción, de verdad que se agradece mucho. Y como os decía, pues bueno, hay muchos intentos de desarrollar el enfoque, la teoría de Keynes al respecto del crecimiento económico, la más famosa de Harrow, de Dumar y tal, pero este hombre, Caldor, hizo una aportación que fue bastante novedosa, y es que se fijó sobre todo en el capital, en el stock de capital, ¿no?
porque muchos otros analistas pues decían, oye, pues en función aquí de las ventas, en función del ciclo económico, pero Kaldor dijo, oye, lo importante es el capital, y esto todo el mundo lo puede entender, es, oye, si hay una economía que tenga muy poco capital, todavía no ha invertido mucho en maquinaria, en infraestructura, pues tiene mucho margen de crecimiento. Pero ya cuando ha invertido mucho en capital, ya no tiene tanto de margen de crecimiento porque van más o menos las cosas bien. Además, Kaldor se fijó mucho en algo, y aquí sí que en este libro hace más hincapié en él, aunque este libro recoge artículos académicos y reflexiones de Kaldor, pero bueno, es muy friki, ¿vale? Esto solo lo recomiendo a los muy friki, porque en el crecimiento económico, desde sus modelos, también se fija en el reparto de la renta. Y esto sí es muy típicamente post-keynesiano, que es decir, oye, no es lo mismo que la renta la tenga 4 personas en vez de 1.000.000 de personas, porque esas 4 personas tienen al final 4 estómagos, no te van a consumir lo mismo que si reparte toda esa renta entre 1.000.000 de personas, ¿vale? Entonces, eso ya era algo que marcaba la diferencia y lo hacía más heterodoxo que otras cosas, ¿no? Kaldor se fijaba bastante en la desigualdad de la renta y también, por supuesto, pues cuál era la reacción de cada uno de los estratos de la población a momentos diferentes del ciclo económico, porque decía, oye, cuando el ciclo económico va muy bien, los ricos ahorran mucho más que los pobres. Los pobres como que gastan todo el dinero o al menos gastan buena parte del mismo. Y sobre todo si hay una recesión, ¿no? Si estamos en el momento valle del ciclo económico, pues ahí los capitalistas, los que tienen más dinero, pues dicen yo no voy a invertir. Este es el peor momento para invertir, con lo cual se retroalimenta el círculo negativo, el círculo vicioso, pero la gente con menos renta pues que no le queda otra cosa porque no tienen capacidad de ahorro, ¿no? Entonces se fijaba mucho en eso, que era, como os comento, algo bastante innovador. Hoy día, por supuesto, es algo básico en la economía post-keynesiana. Pero tenemos más contribuciones importantes. Fijaos que si el libro anterior, que no lo he dicho, pero es simplemente ensayos de economía política o de política económica, mejor dicho, aquí tenemos, oye, más ensayos de teoría económica, ¿no? Y este libro ya es más interesante o es diferente porque aborda lo que se haya llamado a conocer la paradoja de Kaldor. Quizá os suene más, pero la paradoja de Kaldor es bastante utilizada porque te viene a decir algo que fue muy relevante o estuvo de moda en los últimos años, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, en la Unión Europea estuvo muy de moda. No sé si recordáis cuando, por ejemplo, España, después de muchos años de crisis, después del año 2008, pues el gobierno del Partido Popular dijo, vamos a recortar en salarios porque es la única forma de que los productos españoles se hagan competitivos, ¿no? La gente cobra poco, así que tú puedes bajar el precio de tu producto y vender más en el extranjero. Ya sea con turismo, ¿no? Pues también vienen los turistas y vienen aquí, pueden comprar tus bienes y servicios porque al fin y al cabo tú estás cobrando poco salario, ¿no? O productos que tú vendes fuera, el jamón o lo que sea, si es más barato, pues entonces vas a poder vender más en el extranjero, ¿no? Bien, pues esa es la lógica convencional. Lo que dijo Kaldor es lo siguiente. Los países que mejor tienen sus resultados de exportación, es decir, los países que más están vendiendo productos fuera, son también los que más han aumentado los salarios. Y esta es lo que se conoce como la paradoja de Kaldor. Y claro, a los ortodoxos y a los liberales les estalla la cabeza. ¿Cómo es posible que si tú aumentas los salarios de tus trabajadores luego vendan más tu producto fuera? Y la respuesta ya la conocéis. Cuando tú te especializas en sectores que en vez de competir en precio, ¿no?, pues compiten en calidad, pues la cosa cambia. Claro, porque si tú estás compitiendo, por ejemplo, con China, como ocurría antes, o porque ahora China ya se ha industrializado mucho más y se ha desarrollado mucho más, pero ahora si quieres competir, yo que sé, con Camboya, pues tienes que competir en precio, si no, no puedes competir, porque allí ofrecen lo poco que ofrecen y que tienen muy poca calidad y muy poco componente tecnológico, pero te lo ofrecen muy baratito. Entonces, si tú quieres que te compre, pues yo que sé, juguetes, réplicas, ropa, cosas muy básicas, pues no te queda otra que bajar tu salario. Pero si tú te pones a competir en productos mucho más avanzados tecnológicamente, ¿no? Ponte a competir en maquinaria electrónica o en instrumental médica, ¿no? Por ejemplo, para hacer ecografía. Oye, eso no lo sabe hacer las industrias en Camboya. Eso lo sabe hacer las industrias en Francia. Y para lograr hacer eso tienes que pagar muy bien a tus ingenieros, a tus trabajadores,
a tu gente de marketing, porque ahí hay mucho más conocimiento, mucha más tecnología. No es tan fácil producir, como estoy diciendo, por ejemplo, instrumental médico o maquinaria de este tipo, ¿no? Entonces, eso cambia las cosas. Si tú lo que haces es enfocarte hacia un comercio que esté basado o diferenciado por su calidad en vez de por precio, necesita salarios más altos. Y luego, por otro lado, recordad lo de siempre, muy post-keynesiano esto, cuanto más salario tenga la gente, más va a poder comprar productos, más va a poder dinamizar tu economía, y también que esas empresas aprendan y les vaya bien y puedan vender más en el futuro. Así de sencillo, ¿no? Esto es lo que se conoce como la paradoja de Kaldor, que, como digo, a los economistas convencionales no les entra en la cabeza o no quieren que les entre en la cabeza. Y por último, uno de sus últimos libros, porque el anterior que he dicho, los primeros que he dicho eran de los años 40, ¿vale? Este último que acabamos de ver es de los años 70, y este último libro es de los años 80, ya con Margaret Thatcher en el poder, y es una crítica al monetarismo. Hay también otros tipos de documentos que escribió Kaldor, que tienen que ver con una crítica directa al neoliberalismo, pero que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Entonces, este sí que os lo recomiendo a cualquier persona, porque es fácil de leer, es algo más actualizado. Si os interesa saber algo sobre Kaldor, este libro es muy bueno, ¿vale? Así tenéis una buena aproximación, y, como digo, sobre algo que es más fácil de llevar que el crecimiento económico por ciclos o incluso que las exportaciones, ¿no? Y aquí se ve claro, pues ese, ¿no? Su cabreo frente a las políticas liberales, porque todo lo que había vivido él durante tantísimo tiempo, durante décadas, era precisamente lo contrario, que las políticas liberales lo único que hacían era empobrecer a las economías, ¿no? Fijaos que hay un vínculo directo con la obra anterior, que es en el Reino Unido. Margaret Thatcher moderó muchísimo los salarios, recortó muchísimo los salarios, porque su lógica era: así nos hacemos más competitivos en el exterior, y eso rechinaba claramente con la paradoja de Kaldor. Y nada más, es un economista poco conocido, como os decía, pero tiene contribuciones interesantes. Si os interesa profundizar en él, desde luego ya os digo que los primeros libros, las primeras obras son muy interesantes, pero son para friki, ¿no? Si os interesa simplemente tener un conocimiento más superficial al respecto, os recomiendo más los dos últimos libros, sobre todo el último, y si os interesa la paradoja de Kaldor, ya sabéis a qué libro tenéis que ir. Como siempre digo, pues estos economistas ya nos aportan mucha información, mucha sabiduría, mucho conocimiento, y está plasmado, y con muy poquito tiempo uno acaba de verdad que se enriquece muchísimo haciéndolo. Así que es recomendable, se mire por donde se mire, porque sirve para combatir, pues, la teoría económica dominante, que es al fin y al cabo el objetivo de este canal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.